Rey es médico internista e infectólogo del programa de VIH del Hospital del Salvador y actualmente es jefe de la unidad de infectología de Clínica Las Condes. Es miembro del Comité Consultivo de VIH de la SOCHIM, asesor del programa de prevención de ITS de VIH-Sida del MinSal y miembro del Comité de Actualización de Vacunas y grupos especiales también del MinSal. Doctor Mamey, muchas gracias. Gracias, Pablo. Buen día a todos. Gracias a los organizadores del curso por la invitación a discutir este tema que en el fondo está en el módulo de novedades y yo no sé si va a ser tantas novedades, pero la idea es comentar lo que se viene en la nueva guía de vacunas para poblaciones especiales del Ministerio de Salud que se había venido trabajando en el fondo en los últimos par de años y espero que pueda aportarles con esa información. Ahí están mis conflictos de interés en relación al tema. La idea es dar un panorama, una pincelada de algo que ustedes ya todos saben en relación al panorama de enfermedades inmunoprevenibles en nuestra población de pacientes que viven con VIH, cómo es la respuesta a vacunas en nuestros pacientes y terminar con las recomendaciones de la nueva guía que debería estar pronta a salir. Lo primero que tenemos que recordarnos es que las enfermedades inmunoprevenibles siguen siendo un problema de salud pública en nuestros pacientes con VIH, quienes en la medida que aumenta la expectativa de vida, aumentan las comorbilidades, van acumulando comorbilidades. Yo creo que el gran tema de nuestros pacientes hoy día son las comorbilidades y muchas de ellas los ponen en mayor riesgo aún para enfermedades inmunoprevenibles. La respuesta que nuestros pacientes tienen hacia las inmunizaciones habitualmente incluyen menores tasas de seroconversión y la duración de la protección inmune habitualmente es menos prolongada que en población general. Y por último, la cobertura de las inmunizaciones en nuestros pacientes con VIH sigue permaneciendo bajo y esto es un fenómeno no solamente en nuestro país, sino que en diversos países reportan más o menos lo mismo, de las coberturas en pacientes de VIH de vacunas son bajas, lo cual deja a nuestros pacientes con mayor riesgo de adquirir enfermedades inmunoprevenibles, a pesar no de que estén en terapia antirretroviral efectiva y que hayan recuperado la expectativa de vida gracias a esta terapia. En relación a las enfermedades inmunoprevenibles, solamente una pincelada, recordar, ¿no?, el impacto que tienen enfermedades tan frecuentes como la influenza en nuestros pacientes, con incidencias mayores que en población general, con exceso de mortalidad respecto a la población general. Eso no debemos olvidarlo porque muchos de nuestros pacientes de repente como que se pierden la noción de que son que permanecen siendo inmunosuprimidos y piensan que andan, que deberían andar tan bien como las personas seronegativas, pero no es así. Para que hablar de neumococo, que tiene nuestros pacientes también mayor susceptibilidad sobre todo a enfermedades neumocócicas invasoras, se describe hasta 30 veces mayor riesgo de IPP. En relación a hepatitis A, también tienen mayor riesgo nuestros pacientes de hepatitis fulminante y mayor mortalidad por virus A, especialmente cuando tienen enfermedad hepática concomitante, coinfección con hepatitis B o con hepatitis C, etc. Con hepatitis B también mayor prevalencia que población general, mayor tasa de infección crónica y mayor riesgo de complicaciones a largo plazo, como es la enfermedad hepática crónica, la cirrosis y los hepatocarcinomas. Esto es solamente un ejemplo, ¿no?, de un estudio publicado en 2016 donde se ve cómo la población con VIH en relación a otros pacientes inmunocomprometidos tiene una incidencia bastante considerable en relación a los inmunosuprimidos en relación a enfermedad neumocócica invasora. Por lo tanto, esto no debemos olvidarlo y debemos inmunizar a nuestros pacientes con las vacunas que tenemos disponibles. Otro ejemplo de enfermedad inmunoprevenible es el herpes zóster, y aquí sabemos que la incidencia en nuestros pacientes es mayor que en la población general, aún en nuestra era actual, con acceso universal, con buen control inmunológico. Nuestros pacientes siguen teniendo un poco más de incidencia, fundamentalmente probablemente en el subgrupo de pacientes que no son tan adherentes a terapia, que no están tan indetectables ni con tan buena reconstitución inmune, y lo que está descrito en varios reportes es mayor riesgo de recurrencia y complicaciones que van, por ejemplo, como la presencia o la incidencia de neuralgia puerpética, casos de herpes zóster diseminado con compromiso neurológico central o mayor prevalencia o frecuencia de eventos cardiovasculares mayores como stroke e infarto en nuestros pacientes con VIH que sufren herpes zóster. Con VPH
súper conocido por todos. Tenemos nuestros pacientes con mayor prevalencia de infección por VPH, sobre todo por fenotipos de alto riesgo, y con mayor riesgo de infección persistente y progresión a todas las neoplasias asociadas a VPH. Por lo tanto, esta es una tremenda carga que representa una enfermedad inmunoprevenible para ellos. Con COVID lo mismo, mayor riesgo de infección y complicaciones por COVID, algo similar a lo que ocurría con influenza. Esto es solamente una ilustración para recordar que en nuestros pacientes con VIH, tanto hombres como que tienen sexo con hombres, con mujeres o en mujeres, la verdad es que la prevalencia de VPH de genotipos de alto riesgo es mucho mayor que sus contrapartes sin VIH. Y la incidencia de complicaciones, como por ejemplo cáncer anal, fíjense que en nuestra población VIH es muchísimo mayor que otras poblaciones de inmunosuprimidos o que la población general, que es la línea roja entrecortada. O sea, realmente la carga de enfermedades inmunoprevenibles como VPH en nuestros pacientes es muy importante. Y hay múltiples estudios que se han dedicado a reportar en el fondo cómo la respuesta inmune a las vacunas en pacientes de VIH, pero la mayor parte de estos estudios, sin embargo, hay que hacer la consideración, tienen reportes de niveles de anticuerpos. Entonces, estos estudios para distintos patógenos, hepatitis, AB, sarampión, varicela, tétano, lo que han hecho en el fondo son publicar qué pasa con la respuesta inmune en base a niveles de anticuerpos con distintos esquemas de vacunas, esquemas con 3-4 dosis, con 10, 20 o 40 microgramos para hepatitis B, con 2 o 3 dosis para hepatitis A, etc. Y lo que han visto en general es que la disminución de los niveles de anticuerpos es más acelerada en población VIH que en población general. Para COVID, a raíz del auge que significó la investigación clínica con COVID, también hay estudios súper detallados de la respuesta inmune a vacunas en población VIH, y aquí ustedes tienen el PCDR y HCDR, que significa recuperación inmunológica CD4 pobre, intermedia o alta. Y lo que uno puede ver en el fondo es que los subgrupos que tienen una recuperación de CD4 importante, sobre 500 habitualmente, las respuestas tanto en expresión de anticuerpos o respuestas celulares como expresión de interferón gamma, interleuquina 2, son mejores en los pacientes que tienen recuperación inmunológica, o sea, CD4 sobre 500. Hay un correlato en general entre la recuperación inmune y la respuesta a las inmunizaciones. Este es un ejemplo, pero en general para todos los agentes que se ha estudiado es más o menos el mismo correlato. Y aquí hay otro ejemplo de la respuesta para hepatitis A, en donde se ve que los no respondedores, cuando CD4 sobre 500, es apenas un 14% versus 40% no respondedores cuando CD4 es menor a 200. O sea, siempre hay una asociación bastante directa, pero no es solamente CD4. En este estudio en donde se estudió la respuesta a largo plazo contra la vacuna de la fiebre amarilla, lo que se vio es que los pacientes que tienen cargas virales no suprimidas tienen menores respuestas inmunológicas. O sea, CD4, carga viral son factores predictores de respuesta inmune a las distintas inmunizaciones. Y esto es un cuadro como resumen, en donde se ve que para los distintos patógenos cuáles son las características de la respuesta inmune a las vacunas, y la asociación que se ha demostrado, ¿no?, entre la eficacia clínica y la recuperación inmunológica. Así que es más o menos el resumen de lo que les acabo de mostrar. ¿Y cuál es la disfunción inmune que ocurre en nuestros pacientes que no permite, ¿no?, que tengan una respuesta inmunológica satisfactoria? Bueno, tenemos múltiples factores, como por ejemplo la depresión de linfocitos CD4, que es la característica más conocida de la infección por VIH. Hay una infección inmunológica crónica y es algo que está súper descrito también, esta disfunción de los linfocitos B, linfocitos que están exhaustos o anérgicos. Hay una hipergamma-globulinemia que también interfiere con la respuesta. Hay infección de linfocitos T foliculares, que son los que articulan la especialización de los linfocitos B en el ganglio, en los ganglios linfáticos. Y hay una dificultad para generar anticuerpos de alta afinidad, que vamos a mostrar una ilustración, que es esta, que es un estudio bastante reciente, que es súper interesante, en donde ellos ex vivo hicieron una investigación de cuál era el rol de esta proteína NEF, que yo estoy seguro que todos se acuerdan, proteína accesoria
Acuérdense que las proteínas del VIH están las estructurales, las enzimas y las accesorias. Esta es una de las accesorias donde ya se sabía que la proteína NEF, hace mucho tiempo sabía que interfería o ayudaba, más bien dicho, a la evasión inmune contra el VIH. Bueno, en este experimento lo que hicieron es ver qué pasaba con la sinapsis inmune en el ganglio, donde interactuaba los linfocitos T que venían a presentar los antígenos al linfocito B para activarlo. En ausencia de proteína NEF, se producía toda la especificación y maduración de los linfocitos B con el switch isotípico, la generación de abundante cantidad de inmunoglobulinas tipo M y de inmunoglobulinas tipo G de alta afinidad contra el antígeno que se estaba presentando por el linfocito T. Sin embargo, que en presencia de proteína NEF, todo este proceso de interacción y la activación del linfocito B se veía interrumpido. Y lo que se describe entonces es que esta proteína NEF es capaz de inhibir o de interferir con la proliferación de los linfocitos B que deberían activarse, de interferir con la hipermutación somática que permite los anticuerpos de alta afinidad e interferir con toda la interacción de la sinapsis inmunológica entre linfocitos B y T. Por lo tanto, esta es una explicación súper clara en el fondo de qué es lo que pasa con la disfunción, el mecanismo que está subyacente a la disfunción inmune y la respuesta a la vacuna en nuestros pacientes. ¿Qué consideraciones generales debemos tener en relación a la respuesta inmune? Recordar nuevamente que la generación de anticuerpos es solo una parte de la respuesta inmune inducida por vacuna o por cualquier agente. Por lo tanto, la medición de anticuerpos conlleva una evaluación que es imprecisa de lo que es la respuesta inmune global. No es solo anticuerpos, la respuesta inmune es mucho más compleja que eso. Como por ejemplo, que para algunos antígenos el factor de respuesta inmune celular es muy fundamental para la protección y algo que no estamos midiendo, pero que sí consideremos que la pérdida de anticuerpos en el tiempo no necesariamente implica que el paciente va a estar sin protección, porque hay otros componentes como la inmunidad celular que pueden estar presentes. Y la falta de medición de esta respuesta inmune no significa también que todas las vacunas vayan a necesitar refuerzo. Son consideraciones generales que debemos tener en mente cuando evaluamos a un paciente a largo plazo. Con toda esta introducción, en el fondo, lo que teníamos en el país era esta guía de vacunas para poblaciones especiales del año 2018. Fue un tremendo aporte en el momento que apareció. Para los que estábamos desde antes, era una batalla tratar de conseguir vacunas para nuestros pacientes que no tenían capacidad de financiarse las inmunizaciones. Era una situación de mucha inequidad y esta guía vino a ser un tremendo aporte en su momento, pero obviamente con el tiempo todos nos dimos cuenta que había que mejorarla. Y en eso estamos con la actualización que se supone que viene este año, que ya lo venimos diciendo todo el curso, pero hay que tener fe y esperanza, yo creo que sí. Y se supone que ahora viene un índice mejorado con capítulos nuevos. Se han sacado algunos capítulos de la norma del 2018 dentro de los capítulos que en general, no solamente VIH, que yo creo que una mejoría muy importante. Está el capítulo de pacientes con inmunodeficiencias primarias, el capítulo de pacientes con terapias biológicas, el capítulo de pacientes con enfermedades crónicas. Son capítulos que se mejoraron mucho, y por ahí está el capítulo de pacientes con VIH, que a continuación vamos a comentar algunos cambios. Se vuelve a hacer hincapié en esta nueva guía, en esta nueva versión, de recomendar diferir la vacunación hasta la recuperación inmune, por lo que ya hemos expuesto. Por lo que ya vimos, en el fondo, la recuperación inmune es tener niveles adecuados de CD4, parece ser uno de los factores más importantes, la predicción de una buena respuesta inmune, y por lo tanto que valga la pena vacunar al paciente. Por lo tanto, se hace hincapié en eso, a menos que el riesgo de exposición sea muy alto, como podría ser las infecciones epidémicas como influenza. En relación a hepatitis B, yo creo que se vuelve a hacer hincapié también en descartar la existencia de la coinfección. No es un porcentaje importante de nuestros pacientes tienen ya coinfección con hepatitis B o ya han tenido la hepatitis B y han hecho el control. Entonces aquí es importante tener el anticuerpo total negativo y el antígeno superficie negativo antes de indicar la vacuna, pero aquellos que efectivamente son naive para hepatitis B, la recomendación ahora va a ser usar doble dosis, ya que eso ya está hay bastante evidencia al respecto, que genera una mejor respuesta inmune. Para la vacuna antineumocócica se corrige el esquema que decía 2 dosis en la guía previa. Ahora está contemplada la inmunización secuencial con vacuna conjugada seguida polisacárida, pero solamente una dosis de conjugada. Y se menciona el escenario que podríamos tener en el futuro próximo
de incorporar las nuevas vacunas conjugadas 20-21 valentes. Ya ha mencionado, hasta este momento no están registradas en Chile, pero sabemos que podrían estarlo a corto plazo. En relación a meningococo, se mantiene la recomendación de vacuna conjugada tetravalente con booster a los 5 años, y se modifica el esquema de inmunización para el serogrupo B, de lo que teníamos. Ahí en la tabla al final lo vamos a mostrar cómo queda. Se mantiene la vacuna influenza y COVID según las normativas de cada año del Ministerio. Vacuna para VPH es súper importante, todos hasta los 26 años con el esquema de 3 dosis, y para hepatitis A también es importante que, aparte de incluir el esquema de 2 dosis, ya no hay límite de edad. Acuérdense que ahora los actuales recetas que nosotros damos, si tienen más de 40 años, son rechazados dentro de los vacunatorios, así que ahora se elimina el cuento de la edad. Para herpes zóster, se recomienda que haya una recuperación inmune adecuada con más de 200 CD4 y que sea cero positivo o con el antecedente anamnéstico de haber tenido varicela. Sin embargo, esta vacuna, si bien se menciona, recordar que no está incorporada al arsenal del programa, no sabemos si en el futuro podría estarlo. Y la vacuna para la varicela, obviamente para aquellos seronegativos, pero está contraindicada con CD4-200, recuerden que es virus vivo atenuado. Y para la fiebre amarilla, se contempla para viajeros a zona endémica, sin inmunodepresión profunda, y esta está incorporada pero solamente para los habitantes de Rapa Nui. Y aquí así queda la tabla de las nuevas recomendaciones. La vacuna neumocócica conjugada, una dosis, con esquema secuencial con la polisacarida 23 valente, mínimo 2 meses posterior. La vacuna antimeningocócica tetravalente, 2 dosis, esperando tener C4 sobre 200, y el esquema nuevo de la vacuna para el serogrupo B antimeningocócica con 3 dosis, 0 entre 1 y 2 y para 6 meses. ¿Ya? Aquí el único tema es que hay una interpretación del folleto del ISP del registro sanitario en donde dice que no para mayores de 50 años. Eso lo hemos discutido harto en el Ministerio, porque en realidad el registro sanitario no dice que no se debe administrar después de los 50, lo que dice es que no hay estudios para poblaciones mayores de 50, que no es lo mismo, pero no nos han dado el paso de que sea para mayores de 50 todavía, a pesar de que existe ese detalle. Para hepatitis B y A, ahí ustedes tienen el esquema sería de 3 dosis, el paciente es naive, doble dosis para hepatitis B, para hepatitis A, 2 dosis, ahora ya sin el límite de edad. Para influenza se mantiene la dosis anual. Para zóster la recomendación, a pesar de que no está incorporada al programa, solo para seropositivos mayores de 18 años, y para varicela 2 dosis con CD4 de 12, ¿ya? Virus vivo atenuado, recuerden. Para VPH 3 dosis hasta los 26 años. Para COVID según normativa, para fiebre amarilla solo para la Rapa Nui con recuento CD4 sobre 500, y tétanos, difteria, pertussis para refuerzo cada día. Este es el esquema en el fondo que debería estar próximo a salir en la nueva guía del Ministerio de Salud para poblaciones especiales. Esperemos que tenerlo obviamente disponible para nuestros pacientes en el futuro próximo. ¿Cuáles son las barreras que debemos enfrentar para inmunizar a todos nuestros pacientes? Son múltiples. En primer lugar, nosotros no tenemos estadísticas, cifras de cobertura de vacunación en pacientes VIH. Eso, por más que lo hemos pedido, ha sido súper difícil. No sabemos si lo vamos a tener en algún momento, pero no tenemos cifras, por lo tanto no sabemos cuánto realmente lo que nos falta. Solo sabemos que hay una población, tenemos la sensación que hay una población grande de pacientes VIH que no están inmunizados. Hay bastante desinformación acerca de la seguridad y la efectividad de las vacunas, no solamente en nuestros pacientes VIH, en población general, diría yo. Hubo un auge en estas dudas acerca de la seguridad, sobre todo en la era post-COVID, en donde hubo mucha desinformación y fake news. Barreras estructurales, no podemos decir que no hay. Uno, que no tenemos la disponibilidad de todas las vacunas que quisiéramos en nuestros vacunatorios, y aún las que están en la lista a veces no están en los vacunatorios mismos cuando los pacientes van, por lo tanto hay problemas de acceso. Algunos esquemas, como ustedes vieron, son esquemas con dosis múltiples, por lo tanto muchas veces el paciente se va a la primera dosis, pero se pierde para la segunda o para la tercera.
Se exige por parte del manual y de la guía de vacunas especiales, se exige documentación múltiple que no todo el mundo sabe qué hay que hacer, no todo el mundo está dispuesto a hacerla y es una barrera, sinceramente. Y siempre hay un factor de experiencia de usuario en el vacunatorio que no es muy agradable. Muchos pacientes, nosotros en El Salvador nos cuentan que fueron a distintos vacunatorios, les dijeron que no había vacuna, que no les correspondía. Obviamente hay restricciones de horario, para gente que trabaja es bastante difícil acercarse a los vacunatorios en los horarios que atienden. Muchas veces le reciben el papel y dicen, ya, nosotros le avisamos cuando el ministerio nos autorice, y nunca más lo llamaron, y así, cosas, mil historias de fracaso de la vacunación por problemas del vacunatorio, y siempre el factor de estigma y discriminación va a influir negativamente en el proceso de vacunación de nuestros pacientes. Sin embargo, sabemos qué es lo que hay que hacer para enfrentar estas barreras para la vacunación. Hay 4 pilares en general que se resumen en que debemos hacer la recomendación desde nosotros hacia los pacientes. Si nosotros no recomendamos la vacuna, el paciente probablemente no se va a vacunar. Debemos tener mejor acceso a las vacunas en nuestros vacunatorios. Debemos hacer una comunicación de riesgo efectiva, informar, promover el proceso de vacunación para nuestros pacientes y capacitar al personal de salud, a todo el personal de salud. Muchas veces los pacientes le preguntan o al auxiliar o a la enfermera si hay vacuna, dónde hay que vacunarse, y probablemente muchos de los personales de salud, de repente médicos y no médicos, pueden no estar bien informados acerca del beneficio y la importancia que tiene el proceso de vacunación para nuestros pacientes con VIH. Por lo tanto, son todos ítems a trabajar. Debemos tener guías y recomendaciones, que actualmente nosotros ya las tenemos. Apoyo tecnológico, muchas de las instituciones tienen o están migrando a fichas electrónicas. En la ficha electrónica a lo mejor debería aparecer cada vez que un paciente con VIH, alerta de vacuna, le falta tal vacuna, etc. Son cuestiones que serían súper prácticas de implementar y de ayuda para todos, pero que falta hacerlo. Y obviamente cada cierto tiempo hacer una supervisión de metas, cuántos pacientes nos falta por vacunarnos. A lo mejor en nuestro poli podemos hacerlo, saber cuántos de nuestros pacientes les faltan vacunas, cuántos están vacunados, cuántos no, retroalimentar a los equipos para hacer hincapié y promover el proceso de vacunación que está a nuestro alcance, en nuestro hospital, en nuestro centro de VIH. Como conclusión, entonces, las enfermedades inmunoprevenibles continúan representando una carga de mortalidad importante para la población con VIH en el contexto de acumulación de comorbilidades, pobre respuesta a las vacunas y bajas coberturas de vacunación. Las vacunas son una herramienta de prevención primaria de alto impacto, aún y a pesar de que la respuesta inmune podría estar un poco disminuida y ser de menor duración que en población general. Debemos promover su uso de las vacunas en las indicaciones aprobadas, basadas en la evidencia disponible, que se va a reflejar en la nueva guía de vacunas especiales del país, que como última noticia nos dicen que salió de jurídica, que era el proceso más largo y engorroso que está en el Ministerio de Salud, y que ahora lo único que falta sería la redacción de la resolución y firma de la ministra, que no debería pasar más allá del mes que viene. Así que yo creo que tenemos una tremenda noticia en relación a esta nueva y tan esperada guía. Y obviamente se necesita trabajar en forma coordinada para enfrentar las principales barreras de vacunación en pacientes con VIH y mejorar así las coberturas, que es lo último que les ilustrábamos. Así que con esto concluyo y muchas gracias a todos.